Record. Ya está en la parte 2 del auxiliar para el control 3. Puta que hemos marraqueado. Vamos a empezar con una livianita ya, que es la de los valores propios. Nos da una matriz de n por n en los reales y nos piden demostrar algunas cositas. Nos dicen primero si A es invertible, entonces los valores propios de A, al invertirlo, ¿cierto? El inverso multiplicativo, el recíproco, es valor propio de la matriz inversa, ¿ya? Entonces, sea A en M, ¿cierto? Sea lambda valor propio de A. Es decir, existe un vector no nulo tal que lambda, perdón, AB es igual a lambda B, ¿ya? Como A es invertible, uno puede premultiplicar por su inversa, ¿ya? Entonces esto nos va a dar A a la menos 1 AB es igual a A a la menos 1 lambda B. De equivalente a identidad por B igual a, vamos a sacar el lambda, A a la menos 1B. La identidad afortunadamente no hace nada. Va a quedar B igual a lambda A a la menos 1B. Y si nos damos cuenta, queremos algo de la forma A a la menos 1B igual a la constante, ¿cierto? En lambda, doble gamma, B. Entonces vamos a dividir por lambda. Aquí vamos a dividir, eso no es un lambda, ahí sí. Nos va a dar 1 partido en lambda, B igual a la menos 1B. Ya. ¿Qué nos dice esto? Implica que 1 partido en lambda es valor propio de A a la menos 1, de vector propio. B. Ya, pregunta truco. ¿Por qué el lambda no es cero? Porque si se dan cuenta, si el lambda fuese cero, estaría dividiendo por cero. Estaría matando a muchos gatitos. Así que díganme ustedes, ¿por qué es invertible la matriz? Ya, bien. Entonces la matriz invertible porque lambda no es cero, ¿no? Porque si lambda fuese cero, entonces la matriz no sería invertible, ¿no? O sea, sí es Es más o como menos una equivalencia. propiedad, ¿no? Sí. Recordemos que si conocemos todos los valores propios, el determinante de A es igual a la pitatoria de los valores propios. ¿Ya? Entonces, lambda valor propio. ¿Ya? Entonces, si algún valor propio fuese cero, nuestra matriz sería singular, sería no invertible. Y bueno, recíprocamente, si todos los valores no son cero, entonces nuestra matriz es invertible. Así que entonces aquí nos faltaría agregar, como A es invertible, implica en particular que lambda es distinto de cero y que por lo tanto esta movida de acá es legal. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que bajan puntos a veces en los controles y que para que tengan bien harto cuidado, que no estén dividiendo por cero nunca. Ya. Eh, Facilito el ejercicio. Nos acordamos un poquito del determinante, ¿cierto? Bacán. Ya, hagamos la parte B. La parte B nos dice si B es el vector propio de A asociado al valor propio lambda. Aquí está. Si B es el vector propio de A asociado al valor propio lambda, entonces B es vector propio asociado a lambda a la K de la matriz A a la K. Me da un segundo, tengo que silenciar el WhatsApp porque me están spameando. Silenciar. Ahora sí. Ya. Entonces nos dicen que lambda B, valor y vector propio de A. Nos dicen Previ demuestre que lambda K y B es valor y vector
propio de A a la K. Ya, yo lo hice como por inducción sobre K, pero no hice la inducción. Como que simplemente mostré el caso base y se nota que es así. Ya, de la hipótesis, por hipótesis tenemos que AB es igual a lambda B, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a premultiplicar por A y me va a dar A por AB igual a A por lambda B, ¿cierto? Al lado izquierdo me va a quedar A cuadrado B y al lado derecho, reordenando, me va a quedar lambda por AB. Pero si nos damos bien cuenta, AB es igual a lambda B. Así que este AB es igual a lambda por lambda B, que es igual a lambda cuadrado B, ¿cierto? Entonces tengo que hacer esta premultiplicación K veces, ¿cierto? Haciendo esta premultiplicación K veces implica entonces que A a la KB es igual a lambda a la KB por inducción. Ya. Em, ¿Se entendió eso? Ustedes ya pasaron intro de álgebra, así que pueden mandarse inducciones fáciles así, ¿ya? Onda, mostrar que básicamente pueden hacer un proceso y repetidas veces y que siempre se conserva la igualdad. ¿Qué hice en la última línea, la izquierda? Haciendo la premultiplicación por A K veces implica A a la K por B igual a lambda a la K por B. De nada. Este era facilito también. Ahora se vienen los raros. Em, ¿Copiaron, supongo? Voy a esperarlo un poquito. A la C dice si A cuadrado es igual a A, pruebe y demuestre que eh, los valores propios, sus valores propios, son 0 y 1. Y solo pueden ser eso. Ya, y una locura, ¿cierto? Entonces, bueno, sea lambda valor propio de A. ¿Ya? Entonces existe un vector distinto de 0, tal que AB es igual a lambda B. Por parte anterior, entonces A cuadrado B es igual a lambda cuadrado B, ¿cierto? Por parte anterior, si lambda era valor propio de A, entonces lambda K era valor propio de A a la K, ¿ya? Ya que A cuadrado es igual a A. ¿Qué implica esto? Si entonces AB es igual a lambda cuadrado B, ¿cierto? Como lambda valor propio asociado a B, esto implica lambda B igual a lambda cuadrado B, ¿cierto? ¿Me siguen? No. La parte anterior nos dice que podemos premultiplicar por A, por así decirlo, y nos va a dar lambda cuadrado al otro lado. Acá reemplazamos el A cuadrado por A, y acá nos damos cuenta, uy, chucha, nos damos cuenta que tenemos esta igualdad desde el inicio, por lo que puedo reemplazar esto por esto. Y llego a que lambda B es igual a lambda cuadrado de B, puedo restar en algún lado, lambda menos lambda cuadrado, B igual a 0, si solo si lambda factor de 1 menos lambda B igual a 0. Y como B es distinto de 0,
implica que lambda es igual a 0 o lambda igual a 1. Y listo. Era lo que queríamos probar. Era bien, bien sencillo, ¿cierto? Supongo que el hint era ese. Teníamos a cuadrado igual a a. Es como cuando tenemos x cuadrado igual a x. Nosotros sabemos que las soluciones de esto eran x cuadrado menos x igual a 0, x, x menos 1, ¿cierto? Y ahí tenemos las soluciones 0 y 1. Era como más o menos lo mismo, pero con matrices y en este caso los valores propios cumplían este como sistema. Esa era como la idea del ejercicio. Y cómo hacerlo era darse cuenta de eso. Ya. Por último, la D. Nos dan una matriz nilpotente. Creo que la hemos visto en algunos auxiliares pasados. ¿No se puede decir que lambda es igual a lambda cuadrado? Aquí. Es que no podéis llegar y cancelar los vectores, po. No tienes como... No sé si se entiende eso. No es una operación válida. Los vectores no tienen como inversa, no son cancelables. Lo que era más correcto era decir que tenemos un vector igual a 0 y como el vector no es 0, entonces necesariamente sus coeficientes tienen que serlo. Se nos dan a nilpotente, es decir, existe un natural tal que a a la k sea igual a la matriz 0, pero demuestre que sus valores propios son 0. Richie, Dígame. ¿te puedes devolver a la B para sacarle foto, porfa, que no alcanza a cambiar? Yes. No problem. Era cortita. Ya, ahí está, gracias. Nada. Ya, entonces, hagamos la D y para esto también vamos a usar la B. Entonces sea lambda valor propio de A, ¿ya? Es decir, AB es igual a lambda B, ¿no? Y existe un vector distinto de 0. Queremos prueba y demuestre que lambda es igual a 0, ¿cierto? Por parte B, A a la K por B es igual a lambda a la K por B, ¿cierto? Como A es nilpotente, la parte izquierda es un cero vector. Eso es igual a lambda a la K por B. Como B es distinto de 0, entonces lambda a la K es igual a 0, por lo que lambda es igual a 0. Chan, chan. Si se dan cuenta, como por la B es súper fácil demostrar estas cosas. Em, y eso. ¿Queda alguna duda? Esa era la P4. Si se dan cuenta, son bien cortitas y las preguntas como teóricas de valores propios son como de esta onda. Ya parece que no hay dudas. Voy a pasar a la P2. La P2. Le puse matrices desconocidas porque vamos a trabajar harto como con matrices que simplemente no vemos su forma y de todas maneras es como, podemos saber cosas de ellas, ¿cierto? Y si se dan cuenta, la A es súper graciosa porque es una matriz de 7 por 7. Entonces sean E y F matrices de 7 por 7, sean ρ1 y ρ2 los valores propios de E y delta 1 delta 2 los valores propios de F, tales que sus multiplicidades geométricas de ρ1 y delta 1 son iguales a 5
Y las multiplicidades geométricas de ρ2 y delta 2 es igual a 2. La primera parte de la 1 nos piden ver si son diagonalizables. Ya. ¿Alguna idea? Hay que hacer una propiedad que es muy sacada de la manga y que si bien está en el apunte no se ocupa mucho. Así que quiero ver si la conocen. ¿No era que la multiplicidad geométrica sea igual a la dimensión? Ya, sí, estás muy cerca. Em, Vamos a decir que A es diagonalizable si solo si la suma sobre los valores propios, lambda valor propio, de sus multiplicidades geométricas es igual a n, la dimensión. Entonces, es que la suma de todas las multiplicidades geométricas sea igual a la dimensión de la matriz. Es una condición necesaria y suficiente para que la matriz sea diagonalizable. Eh, entonces, para E, tú tienes que los valores propios son ρ1 y ρ2, ¿cierto? Y esto es igual a 5 más 7. Nada que ver, 5 más 2, perdón. Y eso es igual a 7. Ahí sí. Y 7 es la dimensión de la matriz, ¿cierto? La matriz es de 7 por 7. Por lo tanto, es diagonalizable. Y análogamente, porque el procedimiento es exactamente el mismo, f es diagonalizable. ¿Sí? Ya, esta propiedad es súper olvidada, pero de todas maneras la pueden deducir, porque ustedes saben que cuando A es diagonalizable, las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden, ¿cierto? Em, y si las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden, entonces la suma sobre todos los valores propios también es igual, ¿cierto? Ya, y la suma de las multiplicidades algebraicas es más fácil porque corresponde a la cantidad de raíces que tiene el polinomio característico de la matriz, ¿cierto? Y si consideramos que los valores propios son reales, bueno, son complejos, perdón, entonces este polinomio va a tener exactamente n raíces, ¿cierto? Porque tenga un polinomio de grado n. Así que, bueno, en caso de que se les olvide un poquitito esta propiedad, se puede deducir fácilmente de la que siempre usamos. Ya, genial. Vamos a hacer la parte 2. La parte 2 nos dice, muestra que si E y F tienen los mismos subespacios propios, entonces EF es igual a FE. Ya, entonces una pregunta que les hago a ustedes. ¿Cómo interpretarían ustedes que E y F tienen los mismos subespacios propios? Hagamos un diagrama un poco para visualizar la cosa. Tenemos la matriz E, la matriz F. Los valores propios van a ser, aquí van a ser ρ1 y ρ2. Y aquí van a ser delta 1 y delta 2, ¿cierto? Y cada uno de estos valores propios induce un subespacio propio, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, Además,
E y F son diagonalizables, por lo que implica que la dimensión de rho 1 es igual, bueno, la dimensión de rho 1 es la multiplicidad geométrica de rho 1, ¿cierto? La multiplicidad geométrica de rho 1 es 5, por enunciado, ¿cierto? La dimensión de rho 2 es igual a 2. La dimensión de delta 1 es igual a 5. Y la dimensión de delta 2 es igual a 2. Ya, entonces, ahora que tenemos un poco más clara la situación, ¿cómo interpretaríamos que E y F tienen los mismos subespacios propios? Vamos, atrévanse con todo. ¿Tienen igual vectores propios? Sí. ¿Por qué? ¿Se te ocurre alguna manera de justificarlo? Ya que el subespacio y la multiplicidad algebraica son las mismas. Ya, recuerda que la multiplicidad algebraica tiene más que ver con los valores propios que con los vectores. Ya, W rho 1 es igual a W delta 1. Ya, sí, bien. Ahí estamos construyendo más con lo que dijo Felipe y lo que dijo Martín. Si se dan cuenta, si E y F tienen los mismos subespacios propios, entonces debe haber alguna correspondencia entre este y este, ¿cierto? Y como conocemos las dimensiones, la única manera de que coincidan es que coincidan con su mismo, con el otro subespacio de misma dimensión, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a que W rho 1 es igual a W delta 1 y W rho 2 es igual a W delta 2. ¿Y qué significa esto? Significa que W rho 1 es igual al generado, digamos, de unos vectores B1, B2, B3, B4, B5, y esto es igual a W delta 1, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que los vectores que generan los subespacios propios son los vectores propios, ¿cierto? Por lo que rho 1 y delta 1 tienen los mismos vectores propios. Y análogamente con delta, o sea, con rho 2 y delta 2, ¿cierto? Igual a, perdón por hacerlo tan abajito, pero en la otra parte ya quiero empezar a matraquear. Delta 2. Y análogamente, ¿cierto? Rho 2 y delta 2 tienen mismos vectores propios. ¿Se entendió esa parte? Que tengan los mismos subespacios propios significa que va a haber una correspondencia entre los subespacios propios de E y los subespacios propios de F. Esa correspondencia necesariamente tiene que coincidir en dimensión, ¿cierto? Onda, dos subespacios son iguales, necesariamente deben tener la misma dimensión. Así que nosotros podemos clarificar esta correspondencia como que el subespacio propio de ρ1 es igual al subespacio propio de delta 1 y el subespacio propio de ρ2 igual al subespacio propio de delta 2. ¿Ya? Y que sean iguales significa que son generados por los mismos vectores y estos vectores son los vectores propios. Así que como dijo Martín antes, tienen los mismos vectores propios. Chan, chan. Ya, bacán. Ahora, ¿qué nos pedían? Bueno, si tienen los mismos subespacios propios, entonces EF es igual a FE, ¿cierto? Entonces, E diagonalizable implica que E es igual a P de P a la menos 1, ¿cierto? P es matriz de vectores propios de E
¿cierto? P es igual a la matriz de vectores propios de E, que es igual a la matriz de vectores propios de F, ¿cierto? Eso implica eh, que F, si F es diagonalizable, entonces F va a usar el mismo P y va a usar otra diagonal. Llamamos esta diagonal de 1, esta diagonal de 2, y vamos a tener esto. Entonces, estas matrices van a coincidir en su matriz de vectores propios, por el hecho de que sus espacios propios son iguales. Ya, y una vez tengo esto, hay que puro tirarle para adelante, ¿cierto? Ya, nos piden demostrar que EF es igual a FE, ¿cierto? Entonces, EF es igual a P de 1, P a la menos 1, por P de 2, P a la menos 1. Nosotros sabemos que el producto de matrices asocia, entonces podemos decir P de 1, P a la menos 1, P de 2, P a la menos 1. Se cancela el P con su inverso, me da la identidad. La identidad desaparece. P de 1, de 2, P a la menos 1. Ya, y aquí, importante acordarse de esto, las diagonales conmutan, ¿ya? Esto lo vimos al principio del curso, ojalá se acuerden. Pero las diagonales conmutan. Así que esto igual a P de 2, de 1, P a la menos 1. Y aquí hay que rearmar el resultado que queremos, ¿cierto? P de 2, P a la menos 1, P de 1, P a la menos 1, ¿cierto? Donde esto de acá es un I que agregué, multipliqué por 1, por así decirlo. Y asociando nos damos cuenta que esto es F por E. Y listo. Chan, chan. Entonces, ¿cuál era el insight de este ejercicio? Era traducir esto de tienen los mismos subespacios propios a llegar a que tiene, como tienen los mismos vectores propios, ¿cierto? Y si tienen los mismos vectores propios, entonces su descomposición en diagonalizable van a tener los mismos coeficientes por tener los mismos vectores propios, ¿cierto? Y de hecho, bueno, igual ustedes podían explicitar de uno, ¿cierto? De uno era ρ1 5 veces y ρ2 2 veces, ¿cierto? Y de 2 lo mismo. Delta 1 5 veces y delta 2 2 veces. Ya. ¿Alguna duda? Un ejercicio bien cortito y bien interesante, encuentro yo. Creo que este es el que más me gustó porque no sabía cómo usar esta parte. Anoche estaba buscando cómo llegar a esto. ¿Alguna duda, no? ¿Seguimos? Voy a ir con la parte B. La parte B nos da una matriz simétrica y nos piden demostrar dos cosas. Que si A tiene un único valor propio, entonces A es diagonal. Ya, vamos a hacer eso primero. Ya. Sea A simétrica con único valor propio. Lambda. ¿Ya? Como A es simétrica, implica A diagonalizable, ¿cierto? ¿Qué implica esto? A es igual a P de P traspuesta, ¿cierto? Porque es simétrico. ¿Cierto? Simétrica nos da el traspuesto en vez del inverso. Entonces, eh, sabemos que D es la matriz diagonal que tiene a los valores propios. Pero en este caso, todos los valores propios son el mismo, ¿cierto? Se va a hacer lambda, lambda, lambda.
Si se dan cuenta, esto va a ser lambda veces la identidad, ¿cierto? Por lo que A va a ser igual a P, lambda I, P traspuesta, que va a ser igual a, bueno, el lambda lo puedo sacar, la identidad no hace nada, y en este caso sabemos que P traspuesta es igual a P a la menos 1 por ser simétrica, entonces me da lambda I. Por lo tanto, A es diagonal. Sí, quizás ni siquiera debería haber dicho esto de que no hace falta que hacer la descomposición simétrica. Anda, con que sea diagonalizable y tengamos esta descomposición, y después que la diagonal sea esto, nos damos cuenta que esto se anula y nos da lambda i, que es una matriz diagonal. ¿Se cachó? ¿Tengo gente despierta todavía? Como lechuga, Obvio, obvio. ya. Buena, 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 buena. Entiendo. Bacán. Ya. Entonces, probamos lo primero, ¿cierto? Si A tiene un único valor propio, entonces A es diagonal. Ahora hay que decir, si A es simétrica y de coeficientes positivos, entonces A tiene al menos dos valores propios distintos. Ya, y este no era tan fácil. Yo ayer la estoy pensando un poco. Ya, nos piden demostrar. Si A es simétrica y para todo IJ, digamos, A y J es mayor o estricto a cero, entonces existe lambda 1 y lambda 2 valores propios distintos, ¿cierto? Ya, no era tan difícil, pero a mí me costó, porque tenía sueño ya. Hice la pauta a las 3 de la mañana. Bueno, asimétrica. ¿Se escucha mucho el taladro? No, nada. Ah, bueno, que yo lo escucho muy fuerte. Ya, que hace asimétrica significa que A es diagonalizable, ¿cierto? Ya, notemos que A va a ser de la forma A1, A12, A21, A22, AN1, AN2, tun, 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 A1N, A2N, tun, 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 ANN, ¿cierto? Y todos estos son positivos, ¿cierto? Y que sean positivos, ¿qué hace de esta matriz? En particular, A no es diagonal, ¿cierto? Ya, bueno, harta gente me dijo que no se escucha el taladro. Bacán. Em, Esta matriz en particular no es diagonal, ¿cierto? Porque si fuera diagonal, entonces tendría elementos que no son positivos, que son ceros en particular. Ya, y nosotros probamos, ¿qué probamos? Probamos que si existe un único lambda, valor propio de A, entonces A diagonal, ¿cierto? Entonces la contrarrecíproca de esto es que si A no es diagonal, entonces no existe un único lambda valor propio de A, ¿cierto? Entonces, si A tiene coeficientes estrictamente positivos, no es diagonal, entonces no existe un único lambda valor propio de A y por lo tanto existen al menos dos valores propios de A o no existen, ¿cierto? No existen valores propios de A. Ya, pero una matriz siempre tiene valores propios, una matriz cuadrada, así que esta es un irreal. Entonces la manera de negar el existe un único es simplemente decir que existen al menos dos valores propios distintos, ¿cierto?
Y listo, eso era. Era este truco cochino de decir que claramente esta matriz no es diagonal y usar la contrarrecíproca de la parte anterior. Ya, ¿alguna duda? Está todo claro, bacán. Ya. Por último, hagamos la P5, la última pregunta que nos falta. Y esta la escogió Roberto, si no me equivoco. Que Roberto no está acá, una pena. Hicimos una muy parecida en un auxiliar, pero de todas maneras decidí ponerla para que cacharan un poquitito cómo funciona este tema de ortogonalidad y de valores propios en general. Entonces, sea Z0 un vector de Rn distinto de cero. Y consideremos la matriz simétrica definida por A es igual a I más Z0, Z0 traspuesto. Ya, pregunta para ustedes, ¿esa matriz es simétrica? Voy a reformular la pregunta. ¿Esa matriz siempre es simétrica o depende de la elección del Z0? Vamos. ¿Estáis tomando Monster amarilla? No, es una wea mala que me compré que se llama Shot and Go. Es horrible, pero estaba Luca. Eh, ya, esta matriz es simétrica. ¿Por qué? Calculemos su traspuesta. La traspuesta es igual a I más Z0, Z0 traspuesto, traspuesto. La suma, o sea, la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas. ¿Ya? La identidad traspuesta es sí misma, porque la identidad es una diagonal, en particular es simétrica, y la traspuesta de un producto es el producto de los traspuestos, ¿cierto? Se va a hacer y dado vuelta. Entonces se cambia el orden y se transpone. Entonces va a ser Z0 traspuesto, traspuesto por Z0 traspuesto. Y la traspuesta de una traspuesta es sí misma, se me va a quedar I más Z0, Z0 traspuesto, y esto es igual a A. Por lo tanto, A es igual a A traspuesta, por lo tanto, A es simétrica. Ya, hay gente que le gusta la shot. Yo no la encuentro muy rica. La Monster es mucho más dulce. Y sí, es una cosa muy universitaria. Probablemente vaya a comprarme un marucha más rato. Ya, la parte A nos dicen que probemos que Z0 es un vector propio de A y calculemos el valor propio correspondiente. Ya. Entonces, ¿qué harían ustedes para probar que Z0 es un vector propio de A? Vamos. Se tienen que empezar a poner en mentalidad de control. ¿Qué haría yo si me tocara este ejercicio en el control? ¿Cómo pruebo que Z0 es un vector propio de A? Que no es cero, ya eso es necesario, pero no es suficiente, ¿cierto? Z0 no es cero, pero igual lo tenemos pronunciado, ¿cierto? Pero tenemos que un vector propio cumple otra propiedad, que es un poquito más interesante. Recordemos que un vector propio cumple la propiedad AB igual a lambda B, ¿cierto? Entonces en este caso nos dan el vector propio, tenemos que encontrar la existencia de este lambda. Ahí Felipe puso AB igual a lambda B. Bacán.
Entonces, calculemos a z0, ¿cierto? Si a z0 es igual a una constante por z0, entonces z0 va a haber sido un vector propio asociado al valor propio, la constante que nos quede, ¿cierto? A z0 es igual a i más z0, z0 traspuesto por z0. Esto es igual a i z0 más z0, z0 traspuesto z0. Ya, la identidad por un vector es el vector. El producto de matrices asocia. Los vectores son matrices, recuerden eso. Ya, y aquí quedé estancado. Ayúdenme. Esto es muy importante que lo sepan. Así que, ¿alguna idea? ¿Alguna idea con esto? Factorizar. Ya, sí, podría ser. Podemos factorizar por z0 a la izquierda, ¿cierto? La norma de z al cuadrado. Bien, eso era lo que quería que me dijeran. Recordemos que el producto punto, bueno, si x, y pertenecen a Rn, entonces el producto de x con y es igual a x traspuesto y. ¿Ya? Recordemos que x por x también es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x traspuesto x es igual a su norma al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo z0 traspuesto por z0. Z0, y bueno, y esto de acá es z0 como norma al cuadrado. Chan, chan. Y ahora sí voy a factorizar, como dijo Martín. Va a ser 1 más la norma de z0 al cuadrado, factor de z0. Ya. ¿Y puedo concluir? ¿Me falta algo? Está listo. Está bonito. Ya que la norma es real. Nace. Recuerden que los valores propios pueden ser complejos. ¿Ya? Una pequeña observación ahí. Normalmente pasa con matrices o con coeficientes complejos o que no son simétricas. Y vimos un ejemplo en el auxiliar de formas cuadráticas, no sé si fueron, pero ahí vimos un ejemplo, la matriz de rotaciones tiene valores propios complejos cuando la rotación no es ni de 0 ni de 180 grados. Y bien interesante ese auxiliar, sugiero verlo, es entretenido. Ya, entonces, tenemos esto, por lo tanto, z0 es vector propio de A con valor propio 1 más norma de z0 cuadrado. Pichín, ¿puedes explicar lo que hiciste de nuevo? Sí, of course, my horse. Ya, tenemos esta matriz, A igual a I más z0, z0 respuesta. La parte, bueno, tenemos que es simétrica. Y la parte A nos dice probar que z0 es un vector propio de esta matriz. ¿Ya? Y después nos dicen calcule el valor propio correspondiente. Entonces, para ver qué es vector propio, multiplicamos z0 por A y vemos qué pasa. En este caso hicimos eso. A por z0 es la matriz por z0. Distribuimos el z0. En el lado izquierdo está la identidad y en el lado derecho asociamos y llegamos a una expresión z0 traspuesta por z0 que coincide con el producto punto, ¿cierto? El producto punto entre x e y es x traspuesto y. Y aquí tengo un x traspuesto y, ¿cierto? Y en particular, si a un vector lo multiplico por sí mismo en producto punto, voy a obtener su norma al cuadrado. Entonces, z0 traspuesta por z0 es la norma de z0 al cuadrado. ¿Ya? Y de ahí factoricé el z0 y llegué a que a por z0 es igual a z0 por un factor constante, ¿cierto? Por lo que z0 es vector propio de a y su valor propio es esa constante. Acá.
¿Ya? Ya. La parte B nos dicen, es que se me acabó la pizarra. Ya, ahora sí. B. Nos dicen que si mu en Rn cumple que es ortogonal a Z0, entonces, eh, chao, con su chao, cuídate. Entonces, mu es vector propio de A con valor propio asociado, lambda igual a 1. Ya, entonces, ahora tenemos que ver que mu es un vector propio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. A por mu es igual a i más z0 traspuesto por mu, que es igual a i mu más z0 traspuesto mu, que es igual a mu más z0 factor de z0 traspuesto mu. Notemos que esto es igual a z0 por el producto escalar entre z0 y mu. Y en este caso tenemos que mu es ortogonal a z0, por lo que su producto punto es 0. Entonces esto va a ser igual a mu, que es igual a 1 por mu, ¿cierto? Por lo tanto, a mu es igual a 1 por mu. ¿Y esto qué implica? Que mu es vector propio de A con valor propio asociado 1. ¿Cierto? Ya. Tenemos eso. Bacán. Ahora viene la C. La C es la parte difícil. Yo creo que la parte muy difícil. De hecho, no supe muy bien cómo explicarla sin haber visto sus espacios ortogonales. Bueno, al menos sin haberlos considerado para el control. Entonces vamos a copiar el enunciado de la C para que no nos cueste mucho. Ya, entonces nos dice, suponga que los mu, que son ortogonales a Z0, es un subespacio vectorial de dimensión n-1. ¿Ya? Nos preguntan, ¿cuáles son los valores propios de A y sus multiplicidades? ¿Es A definida positiva? ¿Cuánto vale el determinante de A? Justifique. Ya, esto de definida positiva no entra en el control, así que supongo que podemos omitirlo por mientras. Pero nos interesan las otras preguntas, ¿cierto? Ya, entonces tenemos que AZ0 es igual a 1 más la norma de Z0 al cuadrado Z0. Tenemos que A mu es igual a 1 por mu, ¿cierto? Entonces, em, y notemos que tenemos que el espacio de los mu ortogonales a Z0 es su espacio vectorial de dimensión n-1. Entonces vamos a hacer el mismo diagramita que hicimos antes para la P2. Tengo A, tengo dos valores propios por conocido, ¿cierto? Bueno, A es de n por n y es simétrica. Ya, entonces un valor propio conocido es 1 y el otro es 1 más z0 cuadrado, ¿cierto? Para este valor propio conocido, conozco un subespacio propio que es el W mu, ¿ya? O sea, es W1, ¿cierto? Y W1 es igual a donde viven estos mu, ¿cierto? El generado por estos mu, que eso pueden ser varios. Aquí puse n-1 porque nos dice, ¿cierto? Ya, así que voy a justificar un poco esta parte. Nosotros demostramos que todos los vectores ortogonales a Z0 son vectores propios de A.
¿Ya? Todos los vectores ortogonales a Z0 son vectores propios de A. Entonces, este espacio de vectores ortogonales a Z0 no solo es un subespacio vectorial, sino que es un subespacio propio de este valor propio. ¿Por qué? Porque a este valor propio le corresponden todos los vectores ortogonales a Z0. ¿Ya? Por eso, este amigo que nos mencionan acá, chucha, no con verde, con amarillo quizá, si es que se cambia el color, ahí está. Este amigo que está acá es este amigo que está acá, ¿ya? Y tiene dimensión n-1. Y como A es simétrica, la suma de las multiplicidades geométricas, es decir, de las dimensiones de sus subespacios propios, tiene que dar n. Esto implica entonces que la dimensión del subespacio propio asociado a este número es igual a 1, porque así la suma de sus multiplicidades geométricas va a ser n. ¿Ya? Y por lo tanto, si su dimensión es 1 y sabemos quién pertenece a este subespacio, ¿cierto? El Z0 es vector propio, de valor propio a este. Entonces, esta es la construcción que tenemos de nuestra matriz asimétrica. Tiene dos valores propios, 1 y 1 más Z0 al cuadrado. Al valor propio 1 se le asignan todos los vectores propios que son ortogonales a Z0, y esto tiene dimensión n-1, según el enunciado. Y al valor propio 1 más Z0 al cuadrado se le asigna el vector propio Z0, y por lo tanto sus combinaciones lineales. Y es un vector nomás, y tienen que sumar n, por lo que le queda que es dimensión 1. ¿Ya? ¿Se cachó esto? No es tan fácil, pero Sí, creo sí. haberlo explicado más o menos bien, ¿sí? Ya, Al menos yo sí. bacán, qué bueno, Andrés. ¿Alguien que tenga alguna duda en algún paso? Me interesa ver si es normal perderse en estas cosas. ¿Podrías repetir lo de W1? Sí, obvio. Ya, en la parte B, nosotros demostramos que todos los vectores ortogonales a Z0 son vectores propios de A asociados al valor propio lambda igual a 1, ¿cierto? Ahora nos dicen, bueno, todos esos vectores que tú tomaste, que son ortogonales a Z0, en realidad conforman un subespacio vectorial de dimensión n-1. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este mu que me tomé pertenece a este subespacio y que por lo tanto es vector propio, ¿cierto? O sea, bueno, probé que era vector propio, pero ahora pruebo que todos los mu de este subespacio siguen siendo vectores propios. Por lo que el subespacio propio asociado a este valor propio es en realidad todos, o sea, el subespacio generado por todos los vectores ortogonales a Z0, ¿ya? Y además me dicen que es de dimensión n-1. Entonces, este subespacio en amarillo, que está destacado, coincide con el subespacio propio del valor propio 1, ¿ya? Porque están definidos de la misma manera. Porque eh, definí acá, mu es ortogonal a Z0 de valor propio 1, y aquí mu es ortogonal a Z0. Es la misma definición del vector. En una lo veo como subespacio vectorial y en el otro como subespacio propio, pero son el mismo subespacio, ¿ya?
Por eso puedo decir que el subespacio, o sea, la dimensión del subespacio del valor propio es n-1, porque estoy hablando del mismo subespacio que de los mu ortogonales a Z0. Chau. ¿Se cachó eso o no? ¿Javier? ¿Sí? Ya. Básicamente es como, me tomo un mu ortogonal a Z0 cualquiera y demuestro que es vector propio, ¿cierto? Entonces, el espacio de los vectores propios asociado a ese valor propio va a tener todos los mu ortogonales a Z0. Y nosotros sabemos que todos los mu ortogonales a Z0 conforman un subespacio vectorial de dimensión n-1. Y pa, ahí tenemos, que son iguales esos subespacios. Ya, bacán. Y ya con este análisis bien, un poquito como, bien revisando las entrañas del ejercicio, tenemos todas las soluciones posibles. ¿Cuáles son los valores propios de A y sus multiplicidades? Ya, recordemos, A es simétrica. Los valores propios son 1 y 1 más la norma de Z0 al cuadrado. Las multiplicidades algebraicas, bueno, y geométricas coinciden porque es simétrica, ¿cierto? Asimétrica implica, bueno, a diagonalizable. Eso a su vez implica que mu A de 1 es igual a alfa A de 1, ¿cierto? Para el primer valor propio. Y nosotros sabemos que mod A de 1 es la dimensión del subespacio propio, es decir, n-1. Por otro lado, mu A de 1 más la norma de Z0 al cuadrado es igual a alfa A 1 más la norma de Z0 al cuadrado. Nosotros sabemos que la dimensión de este subespacio propio es 1. Ahí están sus multiplicidades. Nos piden calcular el determinante de A. Entonces, el determinante de A, como dijimos antes, es la pitatoria de los valores propios, ¿cierto? Entonces, voy a multiplicar el 1, n-1 veces, y el 1 más Z0 al cuadrado, lo voy a multiplicar una vez, ¿cierto? Ahí serían todos los valores propios. Entonces, esto va a ser igual a 1 más norma de Z0 al cuadrado. Ya. Y listo. Eso sería esa parte. ¿Alguna duda? ¿Dudas finales? ¿No sería normal que pregunten algo así mañana, o sí? Yo creo que este ejercicio ha salido al menos 2 veces en controles, en la historia de Botcher, porque ya lo he visto en 2 formas distintas. Em, si bien es un ejercicio difícil, yo encuentro que es un ejercicio que contempla que hayan visto la materia de ortogonalidad. Así que yo encuentro que es improbable que lo vean, porque para poder haberlo trabajado bien, tenían que ver propiedades tipo W, suma directa con el ortogonal de W igual a N, o sea, a Rn, y cosas así. Ok, está sonando muy fuerte el taladro. Yo quería abrir la ventana. No creo que sea imposible que lo pregunten, pero sí muy improbable, considerando que no vieron, o sea, no que no hayan visto, sino que no se contemplan los contenidos del control de su espacio ortogonal. Ya, vamos a hacer la D, por último. El último ejercicio que hago en todo este año. Qué triste. Nos dicen encuentre beta, constante, ¿cierto? Tal que a la menos 1 es igual a i más beta z0, z0 traspuesto. Ya, notemos que estamos hablando de a la menos 1. Eso es porque el determinante de a es claramente positivo, ¿cierto? Entonces, determinante de a mayor a 0 implica que a invertible, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos a es igual a i más z0, z0 traspuesto. Esa es nuestra definición de a.
Y yo aquí lo que voy a hacer va a ser premultiplicar por la inversa, ¿ya? Entonces me va a quedar a a la menos 1, a es igual a la menos 1 y voy a distribuir al tiro, ¿ya? Más eh, a la menos 1, z0 traspuesto, ¿ya? En el lado izquierdo me va a quedar la identidad, y aquí me va a quedar a la menos 1 más a la menos 1 z0 por z0 traspuesto. Ya, y por algo quería hacer yo la pregunta 4. Nosotros nos acordamos de la P4, que A, eh, si AB es igual a lambda B, entonces 1 partido de lambda B es igual a la menos 1B, ¿cierto? Con B y lambda, vector y valor propio respectivamente, ¿cierto? Entonces, a la menos 1, z0, bueno, z0 era vector propio de A, ¿cierto? Y su valor propio era 1 más la norma de z0 al cuadrado. Entonces, z0 es vector propio del inverso de A y su valor propio va a ser 1 partido en 1 más la norma de z0 al cuadrado. ¿Ya? ¿Les suena golazo esto? Estoy ocupando la pregunta anterior. ¿Entienden de dónde saco esta propiedad? ¿Están despiertos? A mí me parece bien. Bacán, genial. Ya, entonces, por lo que explicamos recién, esto va a ser a la menos 1 más 1 partido en 1 más la norma de z0 al cuadrado, esto es una constante, z0 traspuesto. Está bien, sigan todo el día matraqueando. Ahí se tomes un descanso, una horita, para respirar, lavarse la cara, ver una serie, no sé. Ya, entonces, ¿qué nos pedían? Nos pedían una forma de a la menos 1. Entonces, despejemos a la menos 1 en esta ecuación, ¿cierto? A la menos 1 es igual a i menos este trozo de constante gigante, z0 y esto es igual a i más beta z0 traspuesto, con beta igual a menos 1 partido en 1 más la norma de z0 al cuadrado. Y listo. Liz Taylor. Entonces nos pedían encontrar un beta tal que a la menos 1 fuera igual a la identidad más beta veces z0 traspuesto. Y lo encontramos, ¿cierto? Ocupando esta propiedad magnífica que, que demostramos antes. Bueno, cosas que les quería comentar. Primero que nada, todas las propiedades que vimos, sobre todo estas de la P4 y del auxiliar 8 de valores propios, las pueden ocupar en el control, pero las tienen que justificar, ¿ya? O sea, no las tienen que demostrar explícitamente, pero tienen que decir, en el auxiliar vimos esta propiedad, y ponen la propiedad. Onda, si lambda es valor propio de A, entonces lambda cuadrado es valor propio de A cuadrado, ¿ya? Porque así los ayudantes saben que vieron esas propiedades en auxiliares, lo pueden corroborar y ahí no les quitan puntito. Pueden ocupar entonces propiedades de los auxiliares, propiedades de las cátedras, aunque no se hayan demostrado, y propiedades de el apunte, ¿ya? Para que estén tranquilos con eso, ustedes dedíquense a matraquear harto en el control, y eso era lo que les tenía que decir. Eh, ¿Duda? Chan, chan.
No se me repitió un Z0. ¿A dónde? En este paso, de casualidad. Cuando reemplacé a la -1. En este paso, ¿no? Ya, acuérdate, a la -1 Z0 es igual al inverso del valor propio por Z0, porque es un valor propio. Recuerda, AB igual a lambda B. El B se queda. Lo único que cambia es la matriz por la constante. Ya, bacán. De nada. Ya. Sería, entonces, el auxiliar, son libres. Vayan a descansar. Duerman harto, al control. No vale la pena dormir 3 horas por haberse quedado estudiando. No vale la pena. Rinden mucho mejor si están bien fresquitos. De nada, un gusto, un placer conocerlos a todos. Aunque bueno, no conocía a muchos personalmente, pero los tuve a todos aquí en el Zoom. Seré AUS el próximo año, ojalá. Quiero ser de Edo, pero no prometo nada. Ahí tengo que ver qué ramo. Chao, cuídense a todos. ¿Con qué profe? Gracias por la No clase. sé. De nada, un gusto, un placer. Cuídate. Cuídense mucho. Voy a dejar de grabar.